Buenas noches con todos. En este momento, mi grupo y a mí vamos a exponer el tema que es política monetaria y crecimiento económico. Nosotros somos integrantes del curso de macroeconomía para administradores de la Universidad Privada del Norte. Bueno, para comenzar, los integrantes son Pisco Tananta Tatiana, Polo Torres Cristian, Serpa Caballero Caro Wendy, Campo Briseño Lisbeth y Lázaro Calúa Luis Alberto. Bueno, sigamos. Política monetaria. La política monetaria tiene como objetivo principal mantener la tasa de inflación baja. Se reúnen entre los encargados del BCR y discuten cómo pueden controlar la tasa de inflación y cómo implementar las políticas para hacerlo funcionar de manera efectiva y poder estabilizar el ciclo económico. Cuando la inflación se genera por presiones de demanda, el BCR lo puede estabilizar de manera simultánea, modificando apropiadamente la tasa de interés a un corto plazo. Prosigamos. En este caso, vamos a ver la variación de la política monetaria. Son dos factores. Para aumentar, claro, se compran los títulos valores. En este caso, que el BCR inyecta más dinero en circulación, más dinero en el mercado. Y para disminuir, vende títulos valores que todo el dinero se queda en el BCR. Usualmente el BCR reduce su política monetaria cuando hay efectos naturales. En este caso, tomaremos como ejemplo el fenómeno del Niño del 2017, donde fue catastrófico. El lugar donde yo vivo llegó, se inundó y pues ya varios conocen este tema. Y hablando de la política monetaria, debido a esos efectos naturales, la política se redujo de un 4.25% a un 2.75%, que para ser más exactos, se redujo en un 1.5%. Este sería un ejemplo de cómo puede variar la política monetaria. Vamos a proseguir con mi compañera, que ya le doy el pase. Muchas gracias, compañero Luis. Siguiendo con la exposición, yo soy Wendy Serpa y hablaré acerca de los objetivos de la política monetaria y para ello hemos considerado 4 puntos. Dentro del primero, que es el control de la inflación, es donde vamos a tener en cuenta que el nivel de precios deben ser en un porcentaje estable, reducido, ya que si tenemos una inflación o una deflación, utilizaremos políticas restrictivas o expansivas según sea el caso. En el punto número 2 tenemos la reducción del empleo y hay que procurar que haya un mínimo de personas en situación de desempleo, pues para ello se utilizarían políticas expansivas que impulsen la inversión, la contratación de más personas. Para conseguir un crecimiento económico hay que asegurarnos que la economía del país crece para poder asegurar empleo y bienestar. Para ello se utilizan siempre políticas monetarias expansivas. Y finalmente el punto número 4, que es mejorar el saldo de la balanza de pagos, pues hay que siempre tener en cuenta que nunca las importaciones deben ser superiores a las exportaciones, pues si ocurriera esto, podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y un decrecimiento fatal de la deuda, del crecimiento económico. Bien, para ello hemos considerado una herramienta importantísima que juega un papel muy importante dentro de las políticas monetarias y es la tasa de interés de referencia interbancaria, definida como la tasa de interés que los bancos comerciales cobran entre sí para préstamos de muy corto plazo. ¿Y quién se encarga de brindar esta tasa? ¿O quién maneja este rango que incluso en nuestro país se oscila entre 1 y 3%? Pues es el Banco Central de Reserva, ¿no? Cuando las expectativas de inflación suban y se desenganchan de la meta del ente emisor, entonces el Banco Central debe asumir y debe subir su tarea
y subir al mismo tiempo la tasa de referencia para que haya un control, no haya una desaceleración de la economía. Muchas gracias. Le voy a dar pase a mi compañero Miguel para que continúe la exposición. Muchas gracias, compañera Wendy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Miguel Polo Torres y a continuación les voy a hablar del tema de tipos de políticas monetarias. En tipo de políticas monetarias tenemos la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Se dice que la política monetaria expansiva, se dice que esta política se sabe que tiene un efecto de aumento de nivel de producción y empleo, ya que favorece a la inversión privada. Lo cual, su principal objetivo, ¿no? Su principal objetivo es poner más dinero en circulación, por lo que será el tipo de política requerida, ¿no? Por lo que será el tipo de política requerida en fases de decrecimiento o de crisis económica. Lo cual esto utiliza los siguientes mecanismos. Es reducir la tasa de interés, reducir el encaje en los bancos y la compra de deuda política. Ahora, también tenemos la política monetaria restrictiva. Se dice que la política monetaria restrictiva busca contraer el tamaño de la oferta monetaria y se puede utilizar para controlar la inflación mediante la reducción, ¿no? La reducción de la presión del alza de los precios, lo cual que para ello también se utiliza es la venta de bonos al Estado, aumente el encaje a los bancos y aumentar la tasa de interés, ¿no? Mire qué punto, ¿no? En la política monetaria expansiva, acá reduce la tasa de interés, mientras que en la política monetaria restrictiva aumenta la tasa de interés, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Se dice que si se logra y mantiene la estabilidad de los precios, se elimina, ¿no? Miren, se elimina la incertidumbre ocasionada por la variabilidad de los precios. También elimina los impuestos que gravan a los más pobres y afectan negativamente a la calidad de las decisiones económicas, ¿ya? También la capacidad competitiva de la producción nacional e incentivos al ahorro de inversión. Por último punto, debemos recordar que la política monetaria no contribuye de manera directa al aumento de la capacidad de la oferta de la economía, pero sí puede hacer una contribución directa al crecimiento económico de largo plazo. ¿Ya? A continuación le voy a dar pase a mi compañera Lisbeth Campos para que siga explicando más sobre el tema que estamos hablando. Muchas gracias. Continuando con la exposición, el crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio medido según la capacidad de su economía. Esto hace referencia a los países durante un periodo de tiempo concreto. Las economías actualmente no son estables. Estas tienen un crecimiento, un estancamiento y un decrecimiento. Actualmente el Perú tuvo un decrecimiento en el mes de julio del 2020 por la pandemia. Y estos han atravesado todos los países debido a la pandemia mundial que atravesamos todos. Los determinantes para lograr el crecimiento económico son 4 engranajes. Entre ellos son los recursos humanos. Muchas economías creen que la capacitación adecuada de la mano de obra es lo más importante del crecimiento económico.
Un país podría comprar toda la tecnología, pero sin embargo, si no tiene los técnicos calificados, no, no podrá hacer uso de estos aparatos. Los recursos naturales. Los recursos naturales importantes son la tierra, el petróleo, el gas, los bosques, el agua y también los recursos naturales. Minerales, disculpen. Pero en la actualidad, los países que no poseen esto han prosperado más por el trabajo y su capital. Estos son el claro ejemplo de Hong Kong y Japón. Capital. Los trabajadores de los países de renta alta, al tener mayor capital, eh, son más productivos. Los países crecen más rápidamente porque invierten la mayor cantidad de sus recursos y bienes de capital. Hay muchas inversiones que son estables y preparan el terreno para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y consisten en grandes proyectos de obras públicas. Tecnología, cuarto y último engranaje. La tecnología se refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener mayor y mejor producción en un menor número de factores. El crecimiento económico del Perú actual. El crecimiento económico del Perú experimentó una desaceleración en el 2019. Esto alcanzó un 2,3% en comparación al 4% que tuvo en el 2018. Un menor dinamismo del mercado laboral ha llevado a una desaceleración del consumo, que sin embargo se ha mostrado muy resiliente que la producción. Esto en parte gracias al crédito al consumo y a la inmigración. Mostrado más en contraposición, la inversión privada se ha expandido gracias al empuje de la inversión minera y de la construcción. Esto es el 13% del PBI. En el déficit fiscal, el sector público no financiero se ha reducido más de lo esperado y estima que pasará el 2% del PBI que tuvo en el 2018 al 2% en el 2019. Para ser sostenible, el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de los frutos del desarrollo humano, como la mejora de los conocimientos y aptitudes, así como de las oportunidades para utilizarlos con eficiencia, más y mejores empleos, y también mejorando las condiciones de crecimiento del florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en todos los niveles de adopción de decisiones. Continúa mi siguiente compañera. Gracias, compañera Campos. ¿Qué tal? Mi nombre es Tatiana Piscotananda. Continuando con la exposición acerca del tema del crecimiento económico del Perú, nuestro país sufrió una desaceleración de 2,3% en el año 2019, en el año en que llegó la pandemia, en comparación con el año 2018, que fue un 4,0%. ¿A qué se debió todo esto? A que se empeoró las condiciones externas e internas del país. En lo referente a las exportaciones tradicionales han habido un menor demanda externa, precios más bajos, tasas de desempleos, que han reducido el volumen de producción tanto en lo que es minería, en lo que es el comercio, la agricultura, la pesca, entre otras actividades comerciales. A estos choques en la producción que ha enfriado el ritmo de crecimiento de la actividad económica, también el cambio de gobierno de lo que fue el expresidente Vizcarra, en la actualidad el presidente Pedro Castillo, un menor dinamismo del mercado laboral ha llevado a una desaceleración del consumo, que sin embargo se ha mostrado más resiliente que la producción gracias al crédito, al consumo. En contraposición de ello, la inversión privada se ha expandido gracias al empuje de la inversión minera y de la construcción, que es el 13% de nuestro PBI.
el déficit fiscal del sector público no financiero se ha reducido más de lo esperado y se estima que pasará del 2.3% del PBI en el 2018 a un 2.0% en el 2019. Pero para ser sostenible y nuestra economía siga creciendo, se debe nutrirse continuamente, dando la mejora de oportunidades, más empleos, utilizarlos de manera más eficientes, mejores empleos, mejores condiciones tanto en lo que es sector público y sector privado, y a todos de manera igual, porque ello todo ello en la actualidad, cómo está nuestra economía, son las consecuencias de lo que ha dejado la pandemia. Pues el gobierno tuvo que tomar medidas tanto de salud como medidas económicas de manera rápida, porque fue algo que llegó tan inesperado. Y bueno, esto es todo lo que yo puedo hablarles a ustedes de manera resumida del crecimiento económico del Perú. Yo y mis compañeros nos hemos preparado mucho para esta exposición y espero que les sea de mucha ayuda y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.